bienvenidos a Poder Judicial Conecta, que se transmite a través del portal Regeneración y de las redes sociales del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y en Twitter como @TSJ Oaxaca. Por favor, no olviden seguirnos. Y gracias por acompañarnos una vez más en esta nueva emisión en la que contamos con la presencia del maestro Raúl Oswaldo Bernal Flores, él es visitador general del Consejo de la Judicatura, quien viene hoy a hablarnos de las funciones que realiza su área. Maestro, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues bien, es importante saber que la Visitaduría General tiene la función de vigilar, controlar y fortalecer el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y administrativos a fin de lograr un ejercicio responsable, profesional e independiente. ¿Es así, correcto? Así es, Carla, esa es la función que realiza la Visitaduría. Es importante, previo a poder establecer las funciones de la Visitaduría, que el Poder Judicial se divide para su ejercicio en dos partes, por decirlo así. Una que se encuentra conformada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que se encuentra conformado por los magistrados, estos trabajando de manera colegiada y en algunos casos de manera unitaria, en diversas materias: civil, familiar, constitucional, derecho indígena y materia penal, incluso adolescentes. Y por otra parte, en este Poder Judicial contamos con el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura está conformado por 5 consejeros. Estos 5 consejeros se encuentran conformados, lo preside quien es presidente del tribunal, y se compone además de un consejero magistrado, un consejero juez, además de un representante del gobierno, del Ejecutivo del Estado, y otro del Legislativo. Me enfoco a lo que es el Consejo de la Judicatura, porque de ahí parte entonces las funciones que tiene la Visitaduría General. La Visitaduría General, como bien lo dijiste, se encarga pues de vigilar el funcionamiento de los órganos que conforman el Consejo de la Judicatura, es decir, de aquellos que de alguna forma el personal forma parte de este Consejo de la Judicatura, que son secretarios, que son jueces, que son actuarios, que, insisto, pertenecen administrativamente al Consejo de la Judicatura. Y esto viene a colación porque algunas veces hay una confusión. Y entonces, contra el personal que trabaja dentro del Tribunal Superior de Justicia se presentan algunas quejas, y estas quejas son presentadas ante la Visitaduría. Y estas obviamente tienen, ante el personal, insisto, del Tribunal Superior de Justicia, tiene otro procedimiento, y es otro órgano que se encarga de sancionar a los empleados del Tribunal Superior de Justicia. Y esto sí le digo, dejarlo bien en claro, para establecer cuáles son las funciones que se tienen dentro de la Visitaduría General. Por eso es Visitaduría General del Consejo de la Judicatura, sí, porque es un órgano que pertenece, es un órgano auxiliar de este Consejo de la Judicatura, que, insisto, está conformado de manera colegiada por 5 consejeros. Por eso es así que la Visitaduría es un órgano de control que depende de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura. Recordar también para el público que nos está viendo que el Consejo de la Judicatura funciona también de manera en pleno, como lo dije hace un momento, formado por estos 5 consejeros, pero también la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca establece que estas van a funcionar a través de comisiones. Sí. Y así hay diversas comisiones, y me enfoco básicamente a la que es la Comisión de Disciplina, que es a la cual pertenece la Visitaduría General como un órgano de control interno. Bien, sí. Sí, qué bueno que nos hizo esta explicación de la estructura, porque normalmente la gente pues no conoce, ¿no? El Poder Judicial, pues no sé, se imparte justicia, pero no se sabe cómo está estructurado, básicamente. Sí, y es importante porque incluso he visto que entre los propios abogados, entre los propios litigantes, entre el propio
gremio pues de abogados, hacen alusión a, corresponde al Tribunal Superior de Justicia. No, al Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Tribunal Superior de Justicia, insisto, se conforma por magistrados y ya, como lo dije, trabajando en salas o de manera unitaria, concretamente en materia penal. Bien, así como nos explicó un poco esta estructura, ¿podría comentarnos cómo está conformada la visitaduría y bueno, cómo es que cumplen sus labores? Bueno, la visitaduría, como lo dije hace un momento, es un órgano de control interno. Este órgano de control interno tiene como función vigilar el funcionamiento de estos órganos que conforman este consejo. Insisto, jueces, secretarios, actuarios y demás personal de carácter administrativo. ¿Qué va a vigilar entonces? Recordemos que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el título cuarto, establece pues, o se denomina de las responsabilidades de los servidores públicos. Y la visitaduría tiene esa función, precisamente verificar que la función de estos miembros del Consejo de la Judicatura se lleva a cabo con total apego a la ley, ¿no? Con honestidad, con imparcialidad, totalmente de una manera eficaz, acorde, insisto, a los parámetros constitucionales y legales que marca la Constitución y desde luego también las propias leyes aplicables a cada caso en específico. ¿Cómo funciona la visitaduría? Actualmente la visitaduría tiene, voy a dividirla en dos funciones. Una se encuentra contemplada en el Acuerdo 65, 2019, y en el 67, en los cuales el primero viene a especificar cuál es la función de la visitaduría. Concretamente, realizar visitas a los juzgados que pertenecen al Consejo de la Judicatura. Visitas de dos tipos, vamos a decir ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se establece a través de un calendario en los cuales cada semestre se programan a diversos juzgados y los cuales únicamente tienen como finalidad poder establecer cómo vienen funcionando los juzgados, ¿no? Se hace una lista, se somete a consideración de la Comisión de Disciplina y está al Pleno del Consejo para que ellos determinen y califiquen y aprueben pues este calendario de visitas. Perdón, estas visitas no las conocen los juzgados. Estas visitas, por eso soy específico, estas visitas de carácter ordinarias, se hace una lista, se le hace conocer a los jueces que se va a realizar, incluso se pone a ir en el juzgado previo a la visita, que va a haber una visita, se fija un tablero y se les da este trámite. Pero también hay visitas extraordinarias y estas visitas extraordinarias pueden ser permanentes o inmediatas. Las permanentes también se realiza a través de una lista que se realiza y tiene como función ya no verificar propiamente cómo está la función de un juzgado, sino que a través del trabajo que se viene realizando de estos juzgados se detectaron por ahí ciertos índices que nos hacen suponer que a lo mejor no hay un buen funcionamiento porque hay ciertas situaciones que no permitan que el juzgado esté funcionando como se establece dentro de la propia ley orgánica. Y hay otras visitas que se llaman inmediatas. Estas visitas inmediatas no se avisa, no se puede, como su nombre lo dice, son inmediatamente. ¿Qué motiva una visita inmediata? Alguna situación que implica una sanción disciplinaria. Que por ahí se detectó tal vez que algún funcionario está recibiendo dinero, que a lo mejor hay por ahí alguna situación de que no se están cumpliendo o se está favoreciendo alguna parte, o como en algunos casos ha sucedido que hay un grupo de abogados a lo mejor que controla este juzgado y a través de alguna situación. Entonces, con aprobación del Consejo, se programa una visita de carácter inmediato, se llega al juzgado sin avisar y se empieza a revisar
lo que específicamente se va a buscar, ¿no? Y es así como funciona esta primera parte de la visitaduría. Pero también tiene otra función la visitaduría, que es la de, como su nombre lo dice, es un órgano de control disciplinario, que a través de las diversas quejas que se presentan ante esta misma visitaduría, se inician procedimientos de responsabilidad administrativa, y que a través de una investigación, a través de algún instructivo de responsabilidad, como decimos, se llega a establecer si un servidor público que pertenece al Consejo de la Judicatura, de acuerdo a su actuar, merece una sanción. Entonces, así se divide, digamos, la función de la visitaduría, entre otras porque también la propia ley orgánica establece que la visitaduría tiene que implementar algunos mecanismos para evitar o sensibilizar a los servidores públicos para que en el caso pues no se vean involucrados en algún tipo de sanción, ¿no? Entonces son básicamente las funciones que tiene la Visitaduría General del Consejo de la Judicatura. Hace rato más o menos comentó el tipo de quejas que normalmente reciben, pero ¿podría decirnos cuáles son las quejas que constantemente reciben? Las quejas que se reciben, primero decir que se presentan de diversas maneras, ¿no? Se reciben incluso por llamadas telefónicas. Okay. Es importante, y retomo la pregunta que me hiciste hace un ratito, que la Visitaduría General está compuesta en este momento por 3 visitadurías. Son 3 visitadurías que forman esta visitaduría y obviamente el visitador general. Okay. Cada visitaduría tiene una función. Entonces las visitadurías tienen que hacer cada día de la semana o una semana, digamos, un rol de guardias. Y este rol de guardias se va a establecer de 9 de la mañana hasta 6 de la tarde. Okay. La visitadora que en ese momento está de guardia va a recibir la queja, ya sea de manera telefónica, ya sea de manera por parecencia, llega ahí a una persona, o también incluso a través de correo electrónico. Y se presentan denuncias de diversos tipos. Desde aquella en la cual existe algún maltrato por parte de los servidores públicos, aquella en las cuales no se ha dictado un acuerdo en cuanto a alguna promoción, es decir, que yo pedí algunas copias de mi expediente y después de pasadas 15 días, 20 días, aún no me la expiden porque no he sido notificado por parte de un actuario de algún acuerdo que ha recaído a la promoción que estoy haciendo, porque no se me ha dictado una sentencia, una resolución en un tiempo razonable, ¿no? Porque a lo mejor me pidieron dinero, porque a lo mejor no fui citado de manera debida. Se presentan quejas de diversas modalidades. Sí. Estar dentro de la visitaduría permite conocer, por decirlo así, todas las entrañas del Consejo de la Justicia, de los juzgados, porque permite conocer precisamente esta parte. Y es así como inicia un procedimiento de diversas quejas en las cuales se adolecen los justiciables. Son muchas, sí. Enunciarlas me tardaría mucho tiempo, pero básicamente son esas, ¿no? Retardo en las actividades que realizan los servidores públicos, algunas veces razonables, otras no, sobre todo por la carga de trabajo que se tiene dentro de los juzgados. ¿Y cuál es el seguimiento que le dan a estas quejas? Bueno, las quejas, como ya lo hicimos, como ya lo dije, se presentan a través de estas formas. Se presenta una queja, se turna, vamos a decirlo así, a una visitaduría que va a ser el órgano investigador. Este órgano investigador, que es la visitaduría, va a recabar información. Por eso es importante que presente alguna queja, precise ya el día, el lugar, la hora en que se suscita esta queja, este hecho, y que también, de ser posible, ya nos digan el nombre del servidor público. ¿Por qué es importante esto? Para no dejar pasar el tiempo, porque obviamente las responsabilidades
si no se tiene una investigación, van a prescribir y no se puede sancionar a los servidores públicos. Entonces, iniciada esta, presentada la queja, se inicia con un cuaderno de investigación. En este cuaderno de investigación, la visitadora investigadora va a recabar informes, va a recabar toda esta información que permitan en un momento poder establecer si con base a este cúmulo de información que tiene, se puede ir o se puede ya pasar a otra etapa, que es la etapa de la instrucción. Es decir, ya con esta información que tenemos, se lleva a cabo un instructivo de responsabilidad. Este instructivo de responsabilidad va a permitir entonces recabar más pruebas, escuchar también al servidor público, quien probable es responsable de alguna infracción a la función pública, a alguna falta laboral o alguna falta administrativa, que es como se divide el trabajo o las investigaciones que realiza esta visitaduría. Entonces, una vez que se pasa a esta etapa ya de instrucción, como se dice, se recaban estas pruebas, se escucha, se le da el derecho de audiencia, porque es importante también establecer que la propia ley orgánica del Poder Judicial establece que el trabajo de la visitaduría tiene que ser apegado a ciertos principios, entre los cuales quiero decir que establece el principio de presunción de inocencia. Es decir, que el servidor público no se le va a establecer ya por sí que ya es sujeto a alguna falta, alguna sanción, porque se debe presumir su inocencia. ¿Por qué se debe presumir la inocencia? Porque también es importante establecer que en el caso se siguen, por decirlo así, los principios del derecho penal. Claro. Porque así se hace una equiparación a la acción penal que ejerce el Ministerio Público a precisamente esta investigación que realiza un órgano de disciplina en contra de un servidor público. Entonces, bajo estos principios es importante escuchar a la otra parte, es decir, al servidor público que está siendo investigado, para que en el efecto, una vez cumplido con estas etapas, básicamente, sea tornado ya al órgano resolutor, es decir, al visitador general, quien de encontrar elementos y pruebas suficientes va a determinar si el servidor público, por decirlo así, es inocente o es sujeto a una sanción administrativa. O también en el caso, a lo mejor por ahí no fueron suficiente esta investigación y lo que hace es regresarla para que la visitadora recabe más pruebas. O también, si por ahí hubo un vicio en el procedimiento, le va a decir a la visitadora, te lo regreso para que repongas, porque a juicio del visitador te faltó cumplir con estas formalidades esenciales del procedimiento y que afectan la defensa de los servidores públicos. Así es más o menos como funciona el trámite de una queja hasta llegar a alguna sanción. También es importante establecer que la propia ley, como lo dije hace un momento, además de los principios de presunción de inocencia, nos pone los principios de imparcialidad y que también, sobre todo en aquellos casos en donde haya una situación que implica alguna situación de género, también observar este principio de perspectiva de género. Entonces es importante tomar todos estos principios para poder sancionar de una manera debida al servidor público, si es que en el caso cumplió, insisto, alguna falta de tipo administrativa, laboral o a la función pública. Pues como bien dicen, el buen juez por su casa empieza, así ¿no? Es, entonces se genera una investigación, ¿no? No es como que se presenta una queja y automáticamente el funcionario deja de trabajar, ahora sí que... Y retomando este tema, también es importante que el público sepa que el trámite de una queja es precisamente un trámite y que llega a tiempo para poder investigar y sancionar, porque muchas veces se tiene esta falsa percepción de que por hecho de presentar una queja ya se tengo que sancionar o ya se tiene que sancionar, y no, porque también el servidor público tiene medios de impugnación, tiene recursos
Claro. ¿no? Y muchas veces por agilizar, por irnos tan rápido y sancionar a un servidor público, se va al juicio de amparo y establecen que hubo una irregularidad del procedimiento. ¿Y de qué sirve sancionar si nos van a reponer todo el procedimiento? Incluso si en el caso de un despido, pues incluso pagar estos salarios caídos. Entonces por eso es importante, y también decirle al público que nos está viendo, que el hecho de que la visitaduría no va a conocer de cuestiones de fondo, es decir, que alguna decisión judicial no va a poder conocer la visitaduría general, porque para eso existen medios de impugnación, concretamente a lo mejor la apelación. Claro. Y no va a meterse en cuestiones de fondo, en carácter, como lo decimos, en carácter jurisdiccional. En las decisiones judiciales no puede intervenir la visitaduría, y tampoco, también para ser muy específicos, porque mucha gente acude aquí a esta visitaduría con su servidor, y ellos a veces dicen, no, es que hable porque queremos que resuelva de tal manera, porque queremos, no resolvió así, porque no resolvió, y eso es imposible. No se puede obligar al juez a decirle de qué forma va a resolver, si va a resolver en un sentido o en otro sentido, porque sería una situación irresponsable incluso de mi parte, porque me encuentro impedido legalmente para hacerlo, ¿no? Y eso es importante que lo sepan. Maestro, hace rato comentaba las visitas a los juzgados. Hasta ahorita, más o menos, ¿cuántas se han realizado? ¿Qué resultados han obtenido? El año pasado, por primero importante decir que por la cuestión de la pandemia, se dejaron de realizar visitas en el año desde 2020, 21, y fue hasta mediados del 2022 cuando se hicieron visitas de carácter permanente. Fueron aproximadamente 54 visitas que se realizaron a diversos juzgados de todo el estado. Fueron visitas permanentes, en donde por primera vez consejeros de la judicatura acompañaron a las visitadoras, y digo visitadoras porque son mujeres las que tienen a cargo este cargo o este puesto, y acudieron a diversos juzgados para realizar estas visitas. En este año se establecieron un programa ya de visitas. Llevamos hasta el día de hoy 23 visitas realizadas a diversos juzgados de todo el estado, de todas las regiones. Se tienen previstas para lo que es lo que falta de este semestre, aproximadamente otras 13 visitas. 13 visitas, y estaremos ya cumpliendo con lo que nos establece la ley orgánica de realizar visitas en este primer semestre. Las visitas se realizan por visitadoras, ¿no?, que acuden a los juzgados, revisan los registros, revisan expedientes, levantan actas, ¿no? Si hay alguna irregularidad, después de escuchar a las partes, a los juzgadores, a los secretarios que tienen a cargo este juzgado, y de existir alguna irregularidad o de no dar cumplimiento a ciertos acuerdos, a ciertas promociones, se les va a dar un plazo de gracia para, por decirlo así, van a regularizar su juzgado. Y entonces, con base a esto, se le dan 15 días, de acuerdo también a la complejidad, 15 días, 30 días, para que pongan en orden el juzgado y nos digan entonces y nos informen cómo le dieron cumplimiento a estas observaciones que se hicieron con motivo de una visita. De no hacerlo así, de no cumplir con el tiempo, porque a lo mejor por diversas circunstancias puede haber un nuevo plazo, otros 10 días, y se les da para que, con tal de que regulen su procedimiento. Pero en el caso de no así, no obstante esto, no se regulariza, se inician también instructivos de responsabilidad, porque con motivo de las visitas no se dieron cumplimiento a las observaciones. Y una vez tenido esta información, se le da o se le hace el conocimiento a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura, para que ellos también sepan y conozcan del estado que se encuentran los juzgados y puedan llegar a tomar decisiones en el ámbito de sus atribuciones. Tenemos entendido que también asisten a las audiencias penitenciarias, ¿no? ¿Es correcto? ¿En qué consiste su labor ahí? Bueno, también las visitas
visitas carcelarias, sí, se dejaron de hacer también con motivo de la pandemia. Y fue hasta este año en donde ya se retomaron las visitas carcelarias. Quiero decir que también esto se realiza de manera conjunta con otras instituciones, con la Defensoría Pública, okay, y con otros entes para poder llevar a cabo estas. Hasta el día de hoy se llevan ya a cabo 2 visitas. Uno es en el reclusorio femenil de Tanibet, sí, y en el otro de ejecución de medidas para adolescentes. Se llevan 2 visitas, se tiene programada más, la próxima es para Tuxtepec, y la finalidad que tienen estas visitas es escuchar a las personas que se encuentran privadas de su libertad para poder ayudarlas a agilizar los trámites que tienen ante esta institución. Ok, bien. ¿Se ha llegado a suspender definitivamente algún servidor público? Sí, se ha llegado a suspender, no solamente a secretarios, no solamente a ejecutores, no, hay muchas y diversas sanciones. La más grave, por decirlo así, suspenderlos, incluso destituirlos de su cargo público, si es que observamos y se tiene ya la situación de que es muy grave la falta que han cometido. ¿Qué otro tipo de sanciones podría comentarnos que existen? Hay muchas sanciones, mire, desde un apercibimiento, una vez que se termina el procedimiento y hay una responsabilidad, podemos apercibirlos de manera privada, decirles que no lo vuelvan a hacer, amonestarlos, para que en el caso sean más diligentes en la función que están realizando, imponerles una multa que puede llegar hasta las 100 unidades de medidas y actualización, incluso una suspensión hasta por 3 meses, 30 días, 3 meses, incluso llegar a una destitución. Todo esto en función de la gravedad de la falta que realizaron a su función pública, administrativa o laboral, y con base también a ciertas situaciones que se toman en cuenta, como su antigüedad, como el cargo que ocupa, si ha sido sancionado en otras ocasiones, y todo este cúmulo de información nos lleva a llegar a tomar una determinación. Okay. ¿Y cómo o de qué manera una persona puede interponer una queja ante la Visitaduría General? Muy fácil. Si las justiciables quieren presentar una queja, insisto, lo pueden hacer de manera telefónica, lo pueden hacer de manera presencial, pueden acudir a las oficinas de esta visitaduría. Se encuentran en Ciudad Judicial, en el edificio J. Ahí aparezco en el primer nivel, les preguntan ustedes al policía, a la persona que está ahí, y le dicen entonces que quieren ir a la Visitaduría General. Ahí, en un horario de 9 a 6, 18 horas de la tarde, pueden ir de manera presencial con una visitadora que está de guardia y pueden recibir su comparecencia. Lo pueden hacer de manera telefónica o también a través de correo electrónico. Ahí en la página oficial del Tribunal Superior de Justicia aparece el Poder Judicial, insisto, aparece el número telefónico, incluso el correo electrónico, y de esa forma se puede obtener esta queja. Maestro, se nos está acabando el tiempo, pero no me gustaría irme sin antes pedirle si le puede dar algún mensaje a la sociedad, ¿no? Claro que sí. Miren, la función pública en todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pero más en la judicial, que es donde tenemos en las manos decisiones importantes, es una función delicada que se debe ejercer con honestidad, con imparcialidad y sobre todo también siendo eficientes en el servicio que se está realizando. Si las justiciables y las personas que acuden ante estas instituciones del Poder Judicial, insisto, del Consejo de la Judicatura, tienen alguna queja que presentar en contra de algún servidor público, los invito para que acudan a través de los medios que les acabo de decir, para que en el caso iniciemos una investigación. Seguro estoy que van a tener una respuesta, incluso si ustedes quieren pasar con su servidor para que de manera particular los pueda yo escuchar, atender, seguramente van a tener una respuesta inmediata a las quejas que van a presentar. No dejen de hacerlo, confíen en que habrá alguna sanción si en el caso existe alguna responsabilidad por parte de los servidores públicos, que es la instrucción que me ha dado el magistrado Eduardo Pinacho durante esta administración. Maestro, pues muchísimas gracias por haber venido y haber compartido esta información que estoy segura es de importancia, ¿no?, para la gente. Bueno, agradecerles la invitación.
Gracias, y gracias también a ustedes que nos acompañaron una vez más en esta emisión de Poder Judicial Conecta. Recuerden que si tienen alguna duda sobre este tema o cualquier otro relacionado con el Poder Judicial, no duden en comunicarse a Justiciatel en el 800-719-2232. Con mucho gusto serán atendidos. Muchas gracias y hasta la próxima.